Hola, ¿qué tal? En este video te voy a dar una introducción de lo que son las señales en electrónica, enfocándome en las señales analógicas, porque en el siguiente video ya te voy a hablar de las diferencias entre señales analógicas y señales digitales. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán por qué les estoy hablando de lo que son las señales analógicas en este video, si el curso es de electrónica digital, porque pues están relacionadas. O sea, por ejemplo, nosotros para tener una señal digital, ¿qué es lo que sucede? Una señal analógica la podemos convertir en una señal digital y una señal digital también la podemos convertir en una señal analógica, pero luego vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver eso en el tema de convertidores. Entonces, para poder tener un conocimiento de electrónica digital, pues tenemos que tener también bases de lo que son las señales analógicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una señal analógica? Pero antes que nada, ¿qué es una señal? Una señal es un informe o aviso de algo. En la naturaleza existen diferentes fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de la lluvia, el fenómeno del sonido, el fenómeno de la luz, el fenómeno de la electricidad, del magnetismo. Bueno, en este video me voy a enfocar en la electricidad y te voy a dar unos ejercicios básicos de cómo funcionan las señales analógicas. Esto es una parte general, o sea, resumida. En el siguiente video te voy a hablar más a detalle. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos aquí una pila. Estas pilas, pues, supongo que todos están familiarizados, las hemos visto, las hemos usado en el control de la TV, en los juguetes. Bueno, estas pilas nos ofrecen un voltaje pequeñito. Por ejemplo, esta pila es de 1.5 voltios. Entonces, gracias a esta pila, vamos a hacer que este foquito, este bombillo funcione. ¿Sí? Que gracias a la electricidad emita luz. ¿Sí? Entonces, aquí vemos lo siguiente, vemos esta flecha. Estos que están aquí, rojo y negro, se refieren a los cables. Entonces, aquí vemos que un extremo de esta pila, que vendría siendo el extremo positivo, mediante un cable, lo estamos conectando a un extremo de este foco. Y el otro extremo del foco, mediante este otro cable, lo estamos conectando al negativo de la pila. Y este es un circuito cerrado. Tiene que estar cerrado para que pueda estar circulando los electrones, o sea, la corriente eléctrica. Que la corriente eléctrica no es nada más que un flujo de electrones en el circuito. Pero vemos aquí que está esta flecha. Esta flecha nos está indicando que la corriente eléctrica lleva este sentido, o sea, del polo positivo va circulando por el cable, pasa por el foco, lo enciende y sigue circulando y retorna al negativo. O sea que esta flecha nos indica que la corriente eléctrica lleva en sentido de las manecillas del reloj. Siempre el mismo sentido. Y podemos visualizar mediante esta gráfica la señal, o sea, señal de corriente directa se refiere a lo que nos va a dar información de este circuito, o sea, el comportamiento. Entonces, aquí podemos ver la señal. Vemos aquí, en esta línea roja, que dice 1.5 voltios. Bueno, es una gráfica voltaje contra tiempo. En la parte vertical podemos visualizar el valor del voltaje. Y en la parte horizontal, el tiempo en segundos. Por ejemplo, si queremos saber el voltaje en el tiempo 3, o sea, en el segundo 3, vamos al segundo 3 en la parte horizontal y luego nos vamos a la parte vertical y vemos que es 1.5 voltios. Pero si nos fijamos en todos los segundos, hay 1.5 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje no varía, es constante. Siempre es 1.5 voltios y podemos decirlo en teoría. Porque en realidad, aunque las pilas te digan que son de 5 voltios, que son de 1.5 voltios, que son de 3 voltios, en realidad, pues siempre hay un margen de error, puede ser un poco más, un poco menos, pero pues es un valor cercano, ¿sí? Entonces, vemos que el valor de la pila es constante, no cambia. Y de igual manera, vemos que el sentido de la corriente, o sea, siempre va en el mismo sentido en manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, de así, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el voltaje, dice aquí 1.5 voltios, siempre se mantiene el voltaje en 1.5 voltios conforme avanza el tiempo. O sea, del lado derecho, conforme nos vamos desplazando a la derecha, es porque está transcurriendo el tiempo.
Y conforme transcurre el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, vemos que el voltaje es el mismo, 1.5 voltios. Bueno, eso se refiere a una señal de corriente directa. El mismo sentido y el voltaje es constante. Y aquí también podemos ver esta gráfica. Comenzó a ladrar el perro, discúlpenme. Entonces aquí podemos verlo. Ahora, las señales de corriente alterna pues son diferentes. Por ejemplo, la electricidad que tú tomas de tu hogar, o sea, cuando tú conectas un celular en el tomacorriente o conectas la licuadora o conectas la TV, pues lo estás haciendo con un enchufe y ese enchufe va en el tomacorriente, ¿sí? Pero ese tomacorriente, o sea, antes todo lo que sucede para que llegue electricidad a tu hogar es un proceso algo, pues, un poco complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver estas torres y estos cables y todo. La compañía de electricidad de tu país, pues, hace que a tu hogar llegue energía eléctrica. Pero esa obtención de la energía eléctrica, pues, tiene un proceso grande, ¿no? No quiero meterme ahorita en esos términos. Solamente vamos a tomarlo de esta manera, que la compañía de electricidad de tu país, por ejemplo, en mi país, que es Comisión Federal de Electricidad CFE, hace que a mi hogar llegue energía eléctrica. Que yo, con el simple hecho de, primero, antes que nada, estar pagando el recibo de luz, bueno, tener el aparato que mediante un enchufe que yo conecto al toma corriente, pues hago que funcione ese aparato mediante energía eléctrica, ¿sí? Pero el voltaje que nos aportan a nuestro hogar es un voltaje grande. Por ejemplo, vemos aquí que esta pila nos aportaba un voltaje pequeño, pero la energía eléctrica que llega a nuestro hogar, pues usualmente, por ejemplo, aquí en mi país es entre 110 voltios a 120 y tantos voltios, ¿sí? O sea, son voltajes grandes. Pero además de eso, mm, la el valor del voltaje no es constante, como aquí en la pila el valor era 1.5 voltios conforme avanza el tiempo. En el caso del voltaje alterno es diferente, el valor va a ir variando de cero a un valor máximo y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos estos tres foquitos y vemos que los tres están conectados en serie, o sea, uno tras otro, mediante un cable. Y están conectados a un enchufe. Este enchufe, aunque este enchufe nada más tiene línea y neutro, y este que está aquí pues tiene tierra. Ese es otro tema, no quiero meterme ahorita, pero estos tres focos están mediante un enchufe conectados y al conectar este enchufe a un toma corriente, pues va a aportar energía eléctrica a estos tres focos mediante este cable, ¿sí? Pero estos focos funcionan con energía alterna, o sea, alterna, que es la que va a llegar a tu hogar. No es esa que vas a comprar que viene empacada, que es pilas de corriente directa, ¿sí? Entonces, la corriente alterna lo que tiene es que no va a ser ni constante, ni, o sea, constante que quiere decir que no va a tener el mismo voltaje en el tiempo, sino que va a ir variando, ni tampoco va a tener el mismo sentido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Les muestro esta imagen. Dice aquí, la señal alterna es una señal que va alternando y cambiando de valor. Este es el símbolo de la corriente alterna, ¿sí? Tenemos este foquito, mediante un cable, vamos a suponer, este es la energía eléctrica que llega a tu hogar, es alterna, ¿sí? El tomacorriente de tu casa, donde conectas el foco al tomacorriente de tu casa. Entonces, aquí vemos esta imagen que la corriente lleva un sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, sale de aquí, circula por el cable de esta manera, pasa por el foco, lo enciende y retorna nuevamente. Pero esto sucede en un instante de tiempo. En otro instante de tiempo cambia el sentido. O sea, si primero estaba en contra de las manecillas del reloj, o sea, en este sentido, así, en otro instante de tiempo eso cambia, se invierte la polaridad y después va a estar a favor de las manecillas del reloj circulando la corriente eléctrica, a favor. Eso es corriente alterna. Va cambiando de dirección la corriente. Primero iba en un sentido, luego en otro, ¿sí? Eso es alterno, o sea, va cambiando, se va alternando. Pero además de eso, el voltaje va cambiando de valor.
O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que va cambiando de valor. Aquí podemos ver. Aquí tenemos una señal de corriente alterna. Aquí vemos que dice 15 voltios. Por lo tanto, vemos que esta señal va a alcanzar un voltaje máximo de 15 voltios. ¿Sí? Y acá en la parte de abajo dice menos 15 voltios. ¿Sí? O sea, vamos a tomarlo de este modo. Vemos aquí que está esta parte aquí, una parte positiva, ¿sí? Una parte positiva, pero además de eso está una parte negativa. O sea, esta es la parte negativa y esta es la parte positiva de la señal, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos esto? Pues, este es el instante cero. De igual manera, esta gráfica es voltaje contra tiempo. O sea, en la parte horizontal vamos a visualizar el tiempo que va transcurriendo y en la parte vertical vamos a visualizar el valor del voltaje, ¿sí? O sea que en el punto cero, que es este que está aquí, en el instante cero de tiempo, vemos que el voltaje es cero. Pero va avanzando el tiempo y de igual manera va aumentando el voltaje de cero y va a alcanzar un punto máximo de 15 voltios. O sea, de cero aumentó el voltaje a 15 voltios, ¿sí? Pero después de alcanzar el voltaje pico, o sea, el voltaje de 15 voltios, el voltaje comienza a disminuir y llega a cero. Esta parte de 0 a 15 voltios se refiere cuando la corriente lleva, vamos a suponer, este sentido en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? O sea que la corriente eh, va del positivo al negativo, ¿sí? Pero en otro instante de tiempo se invierte. ¿Y qué es lo que pasa cuando se invierte? Pues va a cambiar, va a alternar. Ahora va a ir de negativo a positivo. ¿Sí? O sea que se van cambiando la polaridad. Vamos a visualizar lo siguiente. Esta que está aquí viene siendo la parte positiva y esta es la parte negativa. Esto de la parte positiva y de la parte negativa no es nada más del sentido que lleva la corriente. O sea, vamos a visualizarlo de esta manera. Cuando la flecha esté en rojo, o sea, cuando la corriente lleve este sentido en contra de las manecillas del reloj, vamos a considerar como que la señal tiene la parte positiva, ¿sí? Y vamos a considerar que cuando va a favor de las manecillas del reloj, donde está la flecha azul, o sea que la corriente circula a favor de las manecillas del reloj, de este modo vamos a considerar que es la parte negativa de la señal, ¿sí? Entonces, como les dije, la señal alterna va a ir variando, va a ir cambiando de valor y de igual manera de sentido. O sea que cuando la corriente lleve el sentido en contra de las manecillas del reloj, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el voltaje de un valor cero va a ir incrementándose a un valor máximo. Puede ser 15 voltios, puede ser 110 voltios, o sea, dependiendo del valor máximo que alcance. En este caso, este voltaje alcanza un valor máximo de 15 voltios. O sea, de cero alcanza un valor máximo de 15 voltios. Después de que alcance el punto máximo de 15 voltios, como es un valor cambiante, la corriente alterna no es constante como la corriente directa. ¿Qué es lo que pasa? El valor de voltaje va a ir disminuyendo de 15 voltios, va a ir disminuyendo a un valor de cero, ¿sí? Eso es mientras la corriente lleva este sentido, ¿sí? Pero cuando la corriente cambie de sentido, o sea, se va a invertir la polaridad, va a cambiar ahora a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Pues habíamos quedado que el voltaje se quedó en cero, pues ahora el voltaje va a empezar a incrementarse, pero en sentido contrario. O sea, de cero a menos 15 voltios, ¿sí? O sea, en sentido contrario. Y después de esto, de menos 15 va a ir a un valor de cero nuevamente, ¿sí? Y esta señal se va a volver a repetir porque la señal de alterna es una señal periódica, ¿sí? Entonces, se va a volver a repetir
y nuevamente de 0 va a llegar a 15, de 15 va a llegar a 0. Esto es mientras la corriente circule en este sentido, y cuando cambie de sentido, pues la corriente de 0 va a alcanzar un valor a menos 15 voltios y de menos 15 nuevamente a 0, ¿sí? Entonces, nosotros podemos visualizar las señales mediante el osciloscopio. Por ejemplo, la señal alterna, o sea, esa señal que ustedes visualizan en el momento en que ustedes eh, conectan un enchufe al tomacorriente y eso les aporta energía eléctrica alterna, como les acabo de explicar. Con un osciloscopio ustedes van a poder visualizar una señal onda seno. Hay que recordar que una señal es el informe, un aviso de algo, o sea, van a poder visualizar el comportamiento de ese circuito. Y eso es mediante la señal. Y la señal que les acabo de mostrar ahorita es onda seno, y aquí podemos verlo, mira. Va variando, o sea, el voltaje va variando de valor, de igual manera va cambiando de sentido. Pero no solamente hay este tipo de señales, ¿sí? También hay señales triangulares, señales cuadradas, señales tipo sierra, otros tipos de señales. Ahorita no queremos complicarnos con todo eso, pero el osciloscopio nos ayuda a visualizar el comportamiento. Entonces aquí podemos ver, si ustedes quieren ver el comportamiento de un circuito que funciona con electricidad alterna, como les acabo de mostrar ahorita, pues van a usar el osciloscopio y van a poder visualizar esa señal, ¿sí? Entonces, esto que les estaba hablando es, de lo que les estaba hablando es señales analógicas, pero el curso trata de señales digitales. Pero como les dije, las señales analógicas se pueden convertir en señales digitales. Por ejemplo, les voy a dar así a rasgos generales un tipo de señal analógica es tu propia voz. O sea, tu voz se puede representar mediante una señal. O sea, tu voz, hay varios tipos de voz, voces agudas, voces graves, voces término medio, voces. Entonces, cada voz es única. O sea, cada voz es única. Pero la voz es una señal analógica, ¿sí? O sea, es una señal que tú puedes representar. No la vas a representar así periódica como la corriente alterna. La voz es más compleja, o sea, lo que trato de decir es que les voy a mostrar una imagen de cómo se representaría una señal de la voz. Aquí podemos ver esta imagen. Esta es la señal de la voz, ¿sí? Vemos que no es, o sea, vemos que cambia de valor. Aquí podemos verlo en la amplitud. Va cambiando de valor, pero además de eso, eh, podemos ver la frecuencia. Bueno, eso luego les voy a hablar de lo que es la frecuencia, pero aquí podemos ver la señal de la voz, ¿sí? Cada fenómeno, pues lo podemos representar mediante la señal, ¿no? Por ejemplo, la voz, una canción, la luz, todo eso lo podemos representar mediante señales, que nos van a informar, nos van a dar el comportamiento de eso. Pero eso lo podemos convertir, lo podemos digitalizar, o sea, lo podemos convertir en una señal digital. Entonces, pero eso es tema para otro video, nada más quedémonos con esta parte que ya tenemos una noción de lo que es una señal analógica. Entonces nos vemos, chao.